Hola a todos, bienvenidos a Sabiduría Consciente. Estamos aquí con ustedes cada día. Cuando lleguen a la vejez y experimenten soledad, ¿vivirán junto a sus hijos? Escuchemos las sinceras reflexiones de 3 personas que han enfrentado esta situación. No sé desde cuándo, pero ha surgido una línea invisible, aunque palpable, entre muchos ancianos y sus descendientes. La comunicación y las acciones frente a los hijos se vuelven cautelosas y tensas, observando sus expresiones y sin saber qué palabras o gestos podrían incomodarlos. Reflexionar sobre esto causa un profundo dolor en el corazón. Cada persona mayor, al alcanzar la vejez, anhela experimentar la alegría de la familia, deseando tener a sus hijos y nietos a su lado. La idealización es encantadora, pero la realidad puede ser cruel. Las situaciones que se presentan en la vida cotidiana hacen que esas expectativas se desvanezcan. ¿Qué ha sucedido? Examinemos las vivencias de 3 personas. La tía Mirta, de 59 años, comenta: no te conviertas en una cuidadora gratuita para tus hijos, es agotador y no se valora. Me considero una madre bastante respetada, desde que era pequeña, mi hijo ha sido obediente y siempre ha sido percibido como un buen niño por los demás. Desde el fallecimiento de mi pareja, mi hijo y su esposa se preocupan de que me sienta sola y me proponen mudarme con ellos. Ellos afirman que los jóvenes de hoy no desean vivir con sus padres debido a los conflictos generacionales. No les doy crédito, tengo la sensación de que mi hijo y su nuera son bastante respetuosos, y yo también quiero pasar tiempo con mi nieto, así que empaqué mis cosas y me trasladé a la casa de mi hijo. Lista para disfrutar de la felicidad familiar. Creía que iba a disfrutar de mi vejez, pero resultó ser todo lo contrario. La realidad es que me convertí en una cuidadora gratuita. No solo eso, sino que también tengo que gastar dinero. Tras hacer mis gastos, mi nuera se queja de cada pequeño error que cometo y me mira con desdén. Un día, fui a buscar a mi nieto a la escuela. Él corría por delante y, debido a su prisa, se cayó y se lastimó la mano. Es normal que los niños tengan accidentes. Sin embargo, cuando mi nuera vio la herida en la mano de mi nieto, se enfadó de inmediato. ¿Cómo puedes cuidar al niño? Ya es lo suficientemente grande y no lo proteges bien. Mi hijo también vino a criticarme. Cuando mi nieto se cayó, yo también me sentí mal por él. Me dolió, y cada vez que escuchaba sus quejas, me llenaba de tristeza. Regresé a mi habitación y se me escaparon las lágrimas. He estado aquí durante 6 meses y me siento desanimada. Me encargo de todas las responsabilidades del hogar. Me levanto a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno, tengo que considerar la mezcla de nutrientes, limpiar la casa, hacer las compras, cuidar al niño, preparar la cena y limpiar después de la comida. Mientras limpiaba la mesa, un día derribé sin querer un jarrón que terminó rompiéndose. Mi nuera, al ver lo ocurrido, me reprochó que era muy imprudente y mencionó que ese jarrón era bastante costoso, que había costado $2,000 y lo había adquirido en Hindesen, reconocido por sus cerámicas. Me lastimé la mano con los trozos, y ellos no ofrecieron ayuda. Mi hijo simplemente comentó que debía ser más cuidadosa. Fui yo quien tuvo que buscar un pedazo de venda para cubrir la herida. Esa noche, mientras estaba acostada, sentía dolor en todo el cuerpo y reflexioné sobre cuánto había utilizado de mi pensión cada mes. A la vez, mi nuera pensaba que todo lo que hacía era lo correcto. Este tipo de situaciones ya había sucedido en múltiples ocasiones. Después de pensarlo bien, decidí abandonar la casa de mi hijo. Con mis $4,000 de pensión mensuales, no puedo alimentarme sola. Regresaré a mi hogar, tomaré té con mis amigas, platicaré y disfrutaré de un poco de baile en la plaza. Eso es lo mejor. ¿Por qué tengo que soportar esto aquí? Si mi salud se agrava, solo espero que me den atención. Mis hijos no estaban de acuerdo con que regresara, pero su opinión no me preocupaba. Compré un billete y volví por mi cuenta. Una vez que estuve en casa, sentí una gran liberación. Ya no tengo que preocuparme por la expresión de mi nuera ni por si mi nieto se cae o se lleve. Vivir bien por mi cuenta es suficiente para mí. No se trata de abandonar a la niñera a los 2 años, ni de entregar todo el dinero de la jubilación a los hijos,
siempre es necesario reservar algo para uno mismo y ser un poco egocéntrico. Mi pareja y yo hemos estado ahorrando a lo largo de nuestra vida y tenemos 600,000. Antes de que mi pareja falleciera, comentó que esos 600,000, junto con su buena pensión, podrían garantizarme una vejez serena, y le prometí que no dejaría que nuestro hijo se enterara. Sin embargo, un día, mientras conversaba con mi hijo, lo solté sin querer. Lo mencioné sin pensar, pero él prestó atención y luego lo recordé. Un día, mi hijo me llamó y solicitó que fuéramos a ayudar a llevar a los niños, mencionando que su esposa no se encontraba bien y no podía atenderlos. Además, estaban muy ocupados con el trabajo y no se sentían cómodos dejando a los pequeños con una niñera. Me preocupé por mis nietos y accedí a ir. Al principio, mi hijo se comportaba bien conmigo y no tenía que preocuparme por los gastos de comida. Creía que, a diferencia de las nueras de otros, la mía no me solicitaba dinero. Me sentía afortunada de contar con una buena nuera. Sin embargo, no sabía que ella no quería una suma pequeña, sino una mayor. No pasó mucho tiempo antes de que mi hijo y su esposa nos informaran que deseaban mudarse. Mencionó que el pago inicial no era suficiente y que les faltaban 600,000, esperando que yo pudiera ayudarles. Le respondí que no disponía de tanto dinero, podría ofrecerle 100,000, pero no contaba con 600,000. No esperaba que mi hijo, al oír eso, se molestara y dijera: «Mamá, ¿por qué eres tan avara? ¿No soy tu único hijo? Tienes 600,000 ahorrados, ¿por qué no me los das todos? Ahora los necesito». Me pareció raro que supiera que tenía 600,000. Luego recordé que en una ocasión, mientras hablábamos, él había preguntado y yo mencioné los 600,000, sin darme cuenta en ese momento, lo dije y después lo olvidé, pero él lo había retenido en su memoria. Sí, tengo 600,000 que mi padre me dejó como fondo de jubilación. Mi hijo sugirió que debería mudarme con ellos, que comprarían una casa más grande para que pudiéramos vivir juntos, o que vendiera la casa familiar. No acepté, y ahora puedo ver la verdadera actitud de mi nuera. Al no darle los 600,000, comenzó a mostrarme desagrado. Si no era por esto, era por aquello, mi hijo se quejaba cada día, y yo también me sentía débil. No podía aguantar que mi hijo estuviera así constantemente, así que, al final, no tuve más remedio que darles los 600,000. Una vez que los recibieron, salieron a buscar casas. Después de encontrar una que les agradó, pagaron el adelanto y ahora deben hacer frente a la hipoteca. Ahora llegó la presión, y me dijeron que los costos eran excesivos y que necesitaban que yo cubriera $2,000. Recordé que lo que decía mi pareja era verdad, y me sentí muy arrepentida. Sin importar si mi hijo estaba de acuerdo o no, decidí comprar un pasaje y regresar. Las acciones de mi hijo y nuera me lastimaron. Me lamenté de haberle revelado que tenía 600,000. No voy a regresar más, aunque tenga que pagar esos $2,000, todavía tendré que soportar sus actitudes. ¿Para qué? Uno envejece y debe asegurarse de tener algo de dinero, nunca debe permitir que los hijos se enteren. Hay que aprender a ser un poco egoísta para no arrepentirse más adelante. Si uno tiene dinero y una casa, es mejor dejarse una salida. Soy la tía Mirta, tengo 63 años y tengo distintos hábitos de vida y formas de pensar. Mi nuera me desestima y se ríe de mí. Tras el fallecimiento de mi pareja, me sentí sola y asustada, y mi hijo, sintiendo compasión por mí, me sugirió que viviera con ellos. Él sabía que estaba preocupado por mi bienestar, y no me pidieron nada en términos financieros, pero mi nuera no podía soportar muchos de mis hábitos y mi forma de vivir, y su expresión siempre reflejaba desprecio. No pertenecemos al mismo entorno. Provengo de una familia humilde y desde pequeña he aprendido a ahorrar y a no malgastar. Mi nuera estudió en el extranjero y nuestros modos de vida son completamente distintos. Cada vez que cocina, prepara en exceso y siempre queda mucha comida. Me duele tener que desechar lo que sobra, así que lo guardo en el refrigerador para calentarlo al día siguiente, pero mi nuera se enoja y, delante de mí, tira la comida a la basura y me dice que no coma sobras. También menciona que no debo interferir en sus vidas. ¿Realmente puedo hacerles daño? Sé que comer sobras no es lo más saludable,
pero así hemos vivido todos estos años sin inconvenientes. Me duele pensar que todo esto se compra con dinero. ¿Por qué es tan despilfarradora? No soporto su actitud controladora, me resulta incómoda. Los veo esforzarse mucho, así que preparo la comida para que puedan cenar al regresar, pero mi nuera no come y desea cocinar de nuevo. Dice que las verduras y la carne que lavé no están suficientemente limpias y que debo dejarlas en agua con pesticidas durante 20 minutos antes de poder comerlas. ¿Qué tantas exigencias? Una vez observé que mi hijo había lavado su ropa, pero no se había ocupado de su camiseta y pantalones de otoño. Así que decidí sacarlos y los lavé junto con mi propia ropa. Cuando mi nuera volvió y los vio, me comentó que no debería mezclar la ropa de mi hijo con la mía, ya que la suya es de alta calidad. Entiendo que sus abrigos son de primera, pero, ¿qué tienen de especial una camiseta y unos pantalones de otoño? Solo parece que me está menospreciando. En la mesa, en ocasiones los platos se caen, y yo los recojo de inmediato para comer, pero ella me observa con desdén y me comenta que no debería comer lo que ha caído, como si en casa no tuviéramos suficiente comida. Luego, mi hijo me dice que son cosas insignificantes de la vida y que no debería tomarlo tan en serio, pero le respondo que no puedo soportar la actitud de su esposa. En resumen, me siento como un niño que siempre está cometiendo errores, ansioso y sin entender que estoy haciendo mal, lo que provoca que me menosprecien. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Es preferible volver a vivir sola, ya que las visiones de vida de una o dos generaciones son distintas, al igual que el entorno en el que crecieron y la formación que recibieron. Existe una gran diferencia, y convivir provoca que surjan conflictos inevitables. A menudo se dice que la distancia es un buen remedio, así que tener un poco de espacio entre nosotros resulta beneficioso. Durante las festividades, con que los niños nos visiten de vez en cuando es suficiente, de esta manera, yo también puedo disfrutar de mi paz. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Aprende a dejar ir. Los hijos y nietos deben ser solo eso, no es necesario actuar como una niñera gratuita para ellos. Además de lo agotador que puede ser, también implica gastos. Tener buenas intenciones no siempre asegura la respuesta que deseas, incluso un simple gesto como una sonrisa o un saludo cálido no siempre estará garantizado. Si ese es el caso, lo mejor es que busques tu propia felicidad y sonrías por ti mismo. En lugar de vivir en la casa de tus hijos, sintiéndote incómodo y descontento, lo más sensato es aprender a disfrutar de tu propia compañía. A veces, es mejor ignorar ciertas cosas y enfocarse en llevar una buena vida. Una mujer de 68 años reveló que, después de trasladarse a la vivienda de su yerno y pasar un tiempo en un asilo, se dio cuenta de que el mejor lugar para pasar el resto de su vida era allí. Al ir envejeciendo, estar en ese asilo no tiene que ser algo negativo. Pasé un año en la casa de mi yerno, pero después de 6 meses en el asilo, no pude soportarlo más y decidí irme. Finalmente, comprendí que el lugar más adecuado para mí era ese. Ahora disfruto mucho de mi vida, comentó la tía Dolores, de 68 años. Se dice que las personas mayores necesitan un espacio donde puedan apoyarse. Al llegar a esta etapa de la vida, ¿cuál sería el hogar ideal para cada uno de ellos? La tía Dolores, de 68 años, mencionó que su pensión, proveniente de su trabajo como maestra de educación primaria, es de $4,000 mensuales. Su esposo, quien se retiró como ejecutivo de nivel medio en una empresa, recibe $6,000 al mes. Tienen una hija que trabaja en una compañía con un salario inicial de $4,000, el cual más tarde incrementó a $5,000. Su yerno, un joven que mide 1.80 metros, está empleado en una firma de diseño y decoración, donde gana alrededor de $6,000 mensuales. Un año tras el matrimonio de mi hija, la madre del esposo falleció. Poco tiempo después, mi hija quedó en estado, así que el yerno decidió traer a la madre del novio para que ayudara con el bebé y también para que pudiera atenderla. Después de que mi hija se casó, mi pareja y yo disfrutábamos de una vida bastante cómoda, solíamos salir a pasear y pensé que nuestros años de jubilación serían así, saboreando la vida. Sin embargo,
no anticipé que un accidente cambiaría drásticamente mi vida en esta etapa. Un día salí a comprar verduras y, de manera inesperada, mi pareja tuvo un infarto. Al regresar de la compra, encontré a mi pareja en el suelo y de inmediato llamé al 120 para que lo trasladaran al hospital. Mientras se llevaban a cabo los intentos de reanimación, estuve suplicándole a Dios que me ayudara, ya que no podía concebir la vida sin él. El médico salió del quirófano y movió la cabeza de manera negativa. En ese instante, sentí que mi mundo se desmoronaba y perdí el conocimiento, no recuerdo nada más. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en una cama de hospital. ¿Cómo había llegado a esa situación? Para mí, ese momento se sintió como el fin del mundo. Deseaba irme con mi pareja, deseaba que pudiéramos estar juntos, pero mi hija entró y me dijo, «Mamá, si te vas, yo tampoco quiero seguir aquí. Quiero que estés bien, esto es lo que papá anhelaba ver». Mi hija y mi yerno, preocupados por mi bienestar, querían llevarme a su hogar, pero me negué. La madre de mi yerno se encontraba en la casa de mi hija y no quería crearle inconvenientes. No obstante, mi hija y mi yerno hicieron todo lo posible por persuadirme, argumentando que dos mamás juntas podrían apoyarse mutuamente y disfrutar de paseos, lo que beneficiaría a ambas. Al estar sola, realmente me sentía melancólica, así que, considerando la buena intención de mi yerno, no podía seguir negándoles más. Fui a la casa de mi hija y compartí la habitación con la madre de mi yerno, quien era 6 años mayor que yo, a la que decidí llamar hermana mayor. Al cambiar de entorno y al cargar a mi nieto, me sentí muy contenta, y poco a poco fui superando mi tristeza. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir algunos desacuerdos entre la madre del novio y yo. Ella tiene el hábito de roncar por la noche, mientras que yo soy una dormilona ligera. Cada vez que ella ronca, me despierto, lo que me impide descansar bien durante el día. Le comenté a mi hija, y ella me recomendó que colocara un poco de algodón en mis oídos mientras dormía. Afortunadamente, la madre del novio se despierta temprano, se levanta a las 5 de la mañana, que es el momento en que yo tengo el sueño más profundo. En lo que respecta a la comida, nuestras discrepancias también eran evidentes. A la madre del novio le gusta preparar grandes porciones, utiliza salsa de soya y disfruta del picante. Hay muchos platillos que no puedo consumir. Tomemos como referencia la berenjena. Ella la prepara de una manera que no se asemeja a la berenjena, tiene un color oscuro y, al verla, no me generó hambre. No imaginaba que la madre del novio, al notar que no estaba usando los palillos, se metería un poco de berenjena en la boca y, con gran entusiasmo, me llenaría el plato con más berenjena. Me sentí bastante incómoda y le comenté que podía servirme por mi cuenta y que no requería más comida. Soy consciente de que la madre del novio tiene buenas intenciones, pero sinceramente no me agrada su manera de actuar. El yerno le sugirió que no me sirviera más comida, ya que eso no era higiénico. No esperaba que esas palabras la hicieran enfurecer, y ella contestó, ¿te molesta que no sea higiénico? Afirmó que yo no tenía inconvenientes y que no despreciaba a nadie. Luego de eso, dejó los palillos a un lado y se retiró a su habitación, ignorándome por completo. No valía la pena intentar explicarle nada. Le comenté, tómate un respiro, yo me ocuparé de la cocina. Prefiero preparar porciones más pequeñas y ligeras, me gusta cocinar solo lo que vamos a consumir en ese momento y no soy fanático de la ensalada cruda. La madre del novio, al notar que estaba cocinando en pequeñas cantidades, expresó que eso no sería suficiente para alimentarse y que ella nunca quedaba satisfecha. Además, me señalaba que el caldo que hacía era muy ligero y que los niños trabajaban arduamente todos los días, por lo que no podía limitarme a preparar solo un caldo aguado. Decía que era necesario hacer platos más nutritivos, como gambas, ñame frito, champiñones y acelgas. Afirmó que si no le ponía suficiente aceite, no tendría buen sabor y que sin chile, no podía comer. Me sentía molesta, pero por el bienestar de mi hija, no podía entrar en conflicto con ella. Mi hija comentó que la comida estaba bastante sabrosa, pero ella rápidamente respondió que mi hija estaba de mi parte. Luego, no me permitía cocinar, afirmando que no se saciaba con lo que preparaba.
Cuando yo no estaba en la cocina, le decía al yerno que pasaba el día atendiendo a alguien que no podía recibir atención. Me gusta mantener todo en orden y me baño cada 2 o 3 días, pero la madre del novio me decía que estaba malgastando agua, ya que ella solo se duchaba cada 15 días. No podía soportar el olor que emanaba de ella. En lo que respecta al uso del agua, no me atreví a intervenir. Ella no desechaba el agua con la que se lavaba la cara ni la que utilizaba para ducharse. Y colocaba un cubo de plástico en el baño para recolectar ese agua y usarla para limpiar el suelo. Eso me hacía sentir incómoda, pero ella afirmaba que así economizaba. Mi hija le habló en varias ocasiones, pero su comportamiento no cambió. Un día, mi hija nos llevó de compras y la madre del novio encontró una prenda que costaba más de $100. Mi hija le sugirió que no comprara eso, ya que le conseguiría algo mejor, pero ella se mostró firme en su deseo de tener esa prenda, así que mi hija finalmente terminó comprándosela. Más tarde, vi un abrigo que costaba más de $1000 y quise pagarlo por mí misma, pero mi hija se opuso y decidió cubrir el costo. La madre del novio comentó que debía ser yo quien pagara, ya que ese abrigo era muy costoso y, si tenía dinero, era mi responsabilidad pagarlo. Mi hija no le prestó atención y pagó con la tarjeta, lo que la molestó. Llamó a mi yerno para quejarse, argumentando que mi hija era injusta, ya que le compraba a su madre algo que valía más de $1000 y a ella solo le compraba algo de 100. Esto provocó que el yerno también tuviera quejas hacia mi hija, y entre ellos surgieron tensiones por esta situación. No puedo afirmar que la madre de Kim Hyun sea mala, solo que nuestras formas de vida son distintas. Ella tiene muchas cosas que no le agradan de mí, puede expresar su descontento, pero yo no puedo hacer lo mismo. Siempre le doy espacio, ya que no quiero que mi hija se sienta incómoda, pero no pensé que, cuanto más le daba, más se aprovecharía, haciendo las cosas a su manera. Me siento incómoda en mi hogar, lo que me molesta y deseo irme. Mi yerno y mi hija no me permiten marcharme. Cada vez que quiero irme, mi hija se preocupa. Luego, mi hija y mi yerno tienen una discusión y deciden llevarme a la casa de ancianos Bosque Blanco, donde habrá compañía y así ellos también estarán más tranquilos. Al llegar a la casa de ancianos, no es lo que había imaginado. Este lugar se asemeja a una pequeña comunidad. Creía que al pagar podría hacer lo que quisiera, como en las series de televisión, comer lo que me plazca y disfrutar de diversas actividades. Sin embargo, la realidad es que hay diferentes niveles en la casa de ancianos. Los precios son elevados, una habitación para 3 personas cuesta $6000 al mes, lo que no puedo costear. Mi hija desea pagar, pero no se lo permito. Sin embargo, estar en una habitación compartida es realmente un sufrimiento para mí. En la habitación se encuentra una mujer mayor que no logra conciliar el sueño, tiene la televisión a un volumen elevado durante la noche y no permite que se enciendan las luces, ya que teme a la oscuridad. Deseo mudarme a otra habitación, pero una mujer me comenta que en el hogar de ancianos las cosas no son como en casa y que en todas las habitaciones hay inconvenientes parecidos. Los que estamos en la misma habitación aún podemos movernos, pero aquellos en la parte de atrás son personas que no pueden cuidarse solas y a menudo se oyen gritos. Al hacer preguntas, descubrí que algunos de los cuidadores tienden a reprender a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos. Hay muchos mayores y pocos cuidadores. Si se desea tener una buena experiencia en el hogar de ancianos, es necesario ofrecer propinas a los cuidadores. Durante las festividades, la situación se complica aún más. Observo a muchos hijos que no pueden regresar, mientras los ancianos miran por la ventana con nostalgia. Algunos que son capaces de moverse permanecen en la entrada principal, observando a los niños de otras familias que vienen a visitar a los mayores. Esa mirada es desgarradora. Al ingresar al hogar de ancianos, solo puedo desplazarme en un espacio limitado. Los cuidadores no pueden atender a todos, y los ancianos caminan, lloran, gritan, y se presentan todo tipo de situaciones. Si no fuera porque mi hija pagó 6 meses por adelantado y no me devolvieron el dinero, ya no podría quedarme aquí. No soporto la comida de aquí, hice un esfuerzo y resistí durante 6 meses. Una vez que pasó el tiempo, logré escapar del hogar de Bosque Blanco, y si no me voy pronto, pronto tendré problemas.
Mi hija me sugirió que fuera a su casa, pero no acepté. No voy a ningún lado, regreso a mi hogar, y una vez allí, me siento mucho más tranquila. En casa de mi hija, me siento incómoda con esa suegra, no soy feliz y me irrito. En el hogar de Bosque Blanco, también me siento mal, así que es mejor estar en mi propia casa. Con la líder del vecindario, me siento feliz y a gusto. En una ocasión, conocí a una mujer mayor en nuestra comunidad que es un año mayor que yo. Compartí mis experiencias con ella y descubrí que también enfrenta dificultades al vivir con su hijo, ya que no se lleva bien con su nuera. Ella vive sola y recibe una pensión de 3.800 al mes, que es similar a la mía. Nos llevamos bien y empezamos a tener más comunicación. Frecuentemente la invito a cenar en mi casa, y cuando ella tiene algo delicioso para comer, también me extiende una invitación. Ambas compartimos gustos similares, preferimos comidas ligeras y disfrutamos de paseos juntas. Luego, propuse que formáramos un grupo en el hogar del Bosque Blanco para compartir gastos. O ella se queda en mi casa, o yo me quedo en la suya, y si no nos adaptamos, podemos volver a nuestras casas. Así, no estaremos solas, podríamos intentarlo durante un mes y ver cómo nos va. Ella mencionó que podría quedarse en mi casa al principio. Por las mañanas, salimos a desayunar, luego compramos verduras y regresamos a casa para cocinar juntas. En la tarde, charlamos un rato, tomamos té, comemos un poco de fruta y luego salimos a pasear por el parque cercano. Cada día anoto lo que hacemos en un cuaderno especial que tengo, donde registro cada detalle, y ella también está muy al tanto de ello. Cuando llegan las celebraciones, los niños regresan y nos hacemos visitas recíprocas. Ellos son conscientes de que estamos formando un grupo y nos brindan mucho apoyo. Mi hija siempre trae obsequios para ella cuando regresa. A veces, durante las festividades, su hijo no vuelve porque tiene compromisos, así que le sugiero que pase las celebraciones con nosotros. Me resulta más sencillo llevarme bien con ella que con mi suegra. Tras el fallecimiento de mi pareja, atravesé momentos difíciles, pero al final encontré el lugar que mejor se adapta a mí. En la actualidad, tenemos una buena relación, y no sé qué nos depara el futuro, solo el tiempo lo dirá. Cuando seamos mayores y no podamos hacer nada por nosotros mismos, contrataremos a una cuidadora que nos brinde atención. Al envejecer, hay muchas maneras de disfrutar la jubilación. No hay una forma correcta o incorrecta, lo esencial es que se ajuste a lo que cada uno necesita. La clave para disfrutar de la jubilación es sentirse bien, estar cómodo y mantener un buen estado de ánimo. Si uno goza de buena salud, cuenta con su pensión y puede cuidarse solo, sin ser una carga para sus hijos, eso es verdaderamente una bendición. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. ¿Qué piensas, querido? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que los ancianos no deberían vivir juntos? Él me trata como a su esposa, pero yo deseo separarme. Mi nombre es Samantha, tengo 61 años y soy una profesora de primaria jubilada, actualmente recibo una pensión de $4.500 al mes. Tengo una hija que se casó hace un tiempo, pero ella es muy cariñosa conmigo. Durante las festividades, siempre vuelve a visitarme y cada vez trae algunos productos para el cuidado de la piel, medicamentos, ropa, entre otras cosas. A veces se queda unos días conmigo antes de regresar. Mi hija cuenta con una suegra que se encarga de cuidar a los niños, por lo que no me necesita. Mi vida en la vejez es sencilla y alegre, en comparación con muchas personas de mi edad, mi existencia es mucho más llevadera. Mi hija ha sugerido en varias ocasiones que me mude con ella, pero he declinado su propuesta. No deseo interferir en su vida. Además, los padres de mi yerno residen con ellos, así que no sería adecuado para mí ir allí. Cuando mi hija se dio cuenta de que no quería mudarme a su hogar, intentó darme dinero para mis gastos, pero siento que su situación no es sencilla. Sus suegros no cuentan con pensiones, su esposo tiene un pequeño negocio y, aunque ella tiene un empleo estable, su casa y su automóvil están financiados a crédito, además de que tiene que mantener a toda su familia. Por eso rechacé su amable oferta, mi pensión mensual es suficiente para mí.
Además, mi difunto esposo dejó algunos ahorros, así que no quiero agregarle más carga a mi hija. Mi vida es bastante satisfactoria, pero eso no implica que no tenga mis inquietudes. Mi esposo falleció antes de que me jubilara y desde entonces he estado viviendo sola. Aunque la soledad tiene su comodidad, también puede ser muy solitaria. Durante las largas noches en las que no logro dormir, no tengo a nadie con quien conversar, y cuando me enfrento a un problema, tampoco tengo a quien consultarle. Este estilo de vida es complicado de manejar. Anteriormente, una buena amiga me presentó a alguien. Estuvimos en contacto durante más de 3 meses, pero nuestras diferencias en valores hicieron que la comunicación se volviera muy agotadora, así que decidí terminar la relación. Luego, salí con varias personas, pero ninguna resultó ser la adecuada, así que todo terminó en nada. Hasta que en mayo del año pasado conocí a Rodrigo. Al principio, no me caía bien en absoluto, ya que tuvimos un malentendido en nuestra primera salida. Sin embargo, debido a las circunstancias, nos encontramos varias veces más. Durante ese periodo, ella me ayudó con algunas cosas y pudimos aclarar nuestros malentendidos. La percepción que tenía de Rodrigo comenzó a cambiar para mejor. Luego, nos hicimos amigos, y ella solía invitarme a salir. Poco a poco, nos fuimos conociendo más y me fui acostumbrando a su compañía. Cuando pasaba un día sin verla, sentía que mi vida no era completa. Me habitué a estar con Rodrigo, y tal vez el amor surge de esa costumbre. Desde entonces, cada vez que enfrentaba un problema, disfrutaba de pedirle ayuda a Rodrigo. Con solo una llamada, ella llegaba. Esa sensación me brindaba mucha seguridad. Rodrigo es 5 años mayor que yo y es una persona muy cordial. Además, tiene una excelente situación, es una funcionaria jubilada de una destacada empresa, con una pensión de $9,000 al mes. Posee un amplio apartamento de 4 habitaciones y sus hijos laboran en otras ciudades. Lo más valioso es que Rodrigo es un excelente cocinero, una habilidad que heredó de su familia, ya que sus antepasados eran chefs. Me fascina la comida que cocina Rodrigo. Tras hacernos amigos, solía ir a su casa a comer con frecuencia. Sin darme cuenta, pasamos a ser amantes. Desde que me convertí en la pareja de Rodrigo, ella me cuida aún más. Cada día que comparto con ella, siento que nuestra relación es más dulce que cualquier otra que tuve en la universidad. Realmente deseo poder caminar al lado de Rodrigo el resto de mi vida. Después de 6 meses juntos, ambos comenzamos a considerar el matrimonio y planeamos juntar a nuestras familias para hablar sobre qué paso seguir. Mi hija me apoya bastante, siempre me motiva a que busque otra pareja para que ella pueda estar más tranquila. Sin embargo, surgieron algunos inconvenientes con Rodrigo. Sus hijos no están de acuerdo con que ella se case conmigo. Comprendo que los hijos de Rodrigo no nos brinden su apoyo, solo temen que yo les quite parte de su herencia. También cuento con buenas circunstancias y no estoy interesada en su dinero. Por eso, finalmente decidí dejar de presionar por el matrimonio. Mientras Rodrigo me quiera de verdad y esté dispuesto a compartir su vida conmigo, el matrimonio carece de gran importancia. Al final, Rodrigo y yo llegamos a un entendimiento, optamos por vivir juntos, algo bastante habitual en la sociedad actual. Pensé que al dar un paso atrás y no insistir en casarnos, podría llevar una vida tranquila junto a Rodrigo, pero su hijo no respaldó nuestra decisión. En lugar de eso, se volvió más exigente, lo que dificultó que mi vida con Rodrigo fuera tan placentera. Después de conversarlo con Rodrigo, decidí mudarme a su hogar. Mi criterio es bastante acertado, y Rodrigo es una persona con la que vale la pena estar. Al llegar a su casa, él continuó tratándome con la misma amabilidad de siempre, se encargaba de la mayor parte de las labores domésticas, frecuentemente cocinaba para mí, cortaba la fruta y me la traía. Y siempre me consultaba antes de tomar cualquier decisión. Incluso me entregó su pensión para que yo la administrara. Cuando veía algo que me gustaba, no dudaba en comprármelo y llevarme de viaje. Pude sentir que Rodrigo me consideraba como su esposa. La convivencia con Rodrigo era muy placentera, me sentía muy feliz y satisfecha. En esta fase de mi vida, tener a alguien como Rodrigo a mi lado es una gran suerte, una bendición por todas las acciones positivas que he acumulado a lo largo de mi existencia. Aunque nuestra vida era maravillosa,
había muchas inquietudes que me preocupaban, e incluso consideré la posibilidad de separarme de Rodrigo. La situación era la siguiente: desde que me mudé a la casa de Rodrigo, su hijo comenzó a tratarme cada vez peor, casi como si fuera su enemiga. Antes, se podía notar que le agradaba, pero ahora, aunque se comporta de manera cordial, la situación ya no es la misma. Ahora solo me observa con desdén y me ignora. Más adelante, el hijo de Rodrigo se comportó aún de manera más inaceptable, sin ningún respeto, me gritaba y me trataba como si fuera una niñera, incluso me solicitaba que cuidara de sus hijos. En ese momento, Rodrigo siempre intercedía en mi defensa, pero esto provocaba discusiones entre ellos, llegando incluso a romper algunas cosas en ocasiones. Este estilo de vida no era lo que anhelaba, pero Rodrigo es el compañero que deseo. No quería que su relación con su hijo se deteriorara por mi causa, así que, a pesar de todo, empecé a pensar en la posibilidad de terminar con Rodrigo. No quería ser egoísta y provocar tanto dolor a alguien que realmente se preocupa por mí. No obstante, cuando Rodrigo se enteró de que quería terminar la relación, se preocupó profundamente. En una ocasión, su presión arterial aumentó tanto que estuvo a punto de desmayarse. Se opuso firmemente a que termináramos y me instó a no desistir. Simplemente no quería que Rodrigo enfrentara dificultades con su familia por mi causa, realmente deseaba romper. Me duele, pero cuanto más amo, más reflexiono sobre la otra persona, de lo contrario, ¿cómo podría enfrentar a un hombre que me quiere tanto? La realidad es que estoy bastante confundida. La vida que llevo en este momento es alegre, pero también está llena de sufrimiento, y esta situación me está agobiando. No sé cómo tomar una decisión, y esta pregunta me tiene perdida. Bueno, hoy hemos compartido esto, gracias por acompañarme. Espero que lo que he compartido hoy haya resonado contigo. A quienes se han suscrito, no olviden pulsar el botón de suscripción para que podamos estar juntos todos los días. Crezcamos juntos, seamos felices juntos y envejezcamos juntos. Hasta la próxima.